Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es la influencia social, las actitudes y el conflicto. Primero vamos a ver unos conceptos. El concepto tolerancia es el poder aguantar o soportar algo, ya sea una persona, una ideología, una creencia. Y la intolerancia vendría siendo lo contrario a tolerancia, cuando no podemos soportar que otras personas tengan opiniones distintas a las de nosotros, creencias distintas a las de nosotros. Y cuando hablamos de conflicto, vendría siendo una consecuencia si hay una intolerancia bastante alta. Y si no se lidia de raíz sobre los conflictos, pueden ocasionar más problemas a futuro. Ok, las actitudes. Las actitudes son predisposiciones estables o formas de pensar, sentir y actuar. Entre sus características están que son transferibles, que tienen estabilidad y consistencia y que los hábitos adquiridos tienen más peso sobre la herencia. Entre sus componentes está el componente afectivo, el componente conductual y el componente cognitivo. El componente afectivo son los sentimientos hacia otros, hacia objetos, personas, acontecimientos, ideas, creencias, etc. Los cognitivos son opiniones o ideas que nosotros tenemos hacia los demás, mientras que los conductuales son el conjunto de todas nuestras acciones, es decir, la manera en la que nosotros nos proyectamos hacia los demás. Podemos ver los 4 ejes para un programa de formación de las actitudes, que son la autoestima, la creatividad, la asertividad y la resolución de conflictos. La autoestima no es más que poder confiar en nosotros. Al nosotros confiar en nosotros mismos, valga la redundancia, podemos confiar en los demás. No podemos tener confianza en alguien si primero no confiamos en nosotros. La creatividad es aprender a construir algo diferente, tener esas ideas para poder innovar en todo lo que nos propongamos en la vida. La asertividad es aprender a comunicar de manera correcta nuestros sentimientos hacia los demás. Y la resolución de conflictos, que es aprender a avanzar sin tener que ver a los demás como si fueran nuestros enemigos o que nos están atacando de alguna manera. Bueno, los tipos de actitudes que tenemos son la emotiva, la desinteresada, la manipuladora, la interesada y la integradora. Hablando de las teorías que explican un poquito las actitudes, tenemos una teoría que es la teoría del aprendizaje. En esta teoría aprendemos las actitudes como aprendemos todo lo demás, es decir, que esta teoría valida que así como podemos aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a deletrear, por ejemplo, asimismo podemos aprender las actitudes, ya sean buenas o malas. Y al aprender algo nuevo, por consiguiente, estamos aprendiendo los sentimientos relacionados. Okay. La familia es el primer seno que nosotros tenemos al nacer, al ser chiquitos. Por eso es bastante importante que los padres siempre le transmitan buenas actitudes a sus hijos, porque eso es lo que van a reflejar en la sociedad. Está el conflicto, como hablamos de que si se da intolerancia a altos niveles puede llegar a conflicto, y esto puede atrofiar el ambiente laboral, ya sea de jefes hacia sus subalternos o viceversa, o entre los mismos compañeros, y puede crear un ambiente hostil. Esto puede deberse a la falta de comunicación, que el jefe no tenga una comunicación asertiva hacia sus empleados y poder comunicarles de una manera respetuosa, pero igual con autoridad, todo lo que tiene que haber, lo que tiene que hacerse en el trabajo. Luego están las alternativas al conflicto. Tenemos la escucha activa, es decir, muchas veces nosotros oímos pero no escuchamos, que son dos cosas distintas. Es decir, poder escuchar a la persona y prestarle toda la atención que se merece. Empatía. La empatía es muy importante, ya que es una de las cualidades que debe tener todo ser humano, poder ponernos en el zapato de la otra persona, porque muchas veces sabemos que las personas pueden llegar a tener
un comportamiento grosero, un comportamiento agresivo, pero también podemos sentarnos a pensar de que esa persona esté pasando algo en su vida personal y lo cual esté afectando su trabajo. Está la validación emocional, es decir, no minimizar los sentimientos de nadie. Es bastante válido que una persona se pueda llegar a sentir de X o Y manera y nadie es más que nadie para decirle que sus pensamientos o sus sentimientos no son escuchados. Es decir, que hay que ser bastante comprensivos con esto. Y la resolución, que ya vendría siendo el resolver el conflicto o el problema que se esté dando. Y esto se puede dar al utilizar todas las anteriores, al escuchar bastante atentos, al no alterarse, a no mantener una posición en la cual nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos razón. Hay que ser bastante abiertos y no juzgar a los demás, independientemente de cuál sea su opinión. Y bueno, eso es todo lo que quise comentar y dar un poquito como mi punto de vista sobre estos temas. Gracias.